Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresa Rodríguez. Como comentaba Inma, soy responsable de cuentas dentro de Galgus. Y bueno, junto a mí hoy está Pablo Aguilera, nuestro director de innovación. Lo primero, agradeceros vuestro tiempo y que estéis aquí hoy con nosotros. Y bueno, yo lo que quiero hacer es una introducción muy breve al motivo de por qué organizamos esta sesión. Bueno, lo que queríamos era dar comienzo a este año 2021, recalcando algunas de las novedades que ya introducimos el pasado año. Como muchos conocéis, Galgus es una empresa española, miembro de la Wi-Fi Alliance, y que cuenta con una tecnología Wi-Fi ya desplegada en diferentes puntos y escenarios. Algunos de ellos los mostramos aquí en estos iconos que representan hoteles, todo tipo de transporte, centros de convenciones, estadios. Y bueno, también pusimos la imagen de la derecha para que pudierais ver de dónde se viene la empresa, ¿no? y hasta dónde llega la presencia internacional que tenemos a día de hoy, que ha crecido mucho, también podemos decir, este año a nivel nacional. Muy orgullosos de ello. Esta transparencia lo que representa es lo que ya os contamos hace unos meses y es el resultado de la continua actualización que vamos haciendo a la propuesta de Galgus. Como muchos sabéis, en Galgus lo que intentamos es que siempre contemos con una propuesta actualizada para diferentes proyectos y requisitos. Y bueno, la pasada, hace un mes, introducimos la 10ª release, incluyendo novedades de seguridad, gestión, analítica. Y hoy lo que queríamos era centrarnos en uno de estos bloques, en localización especialmente, porque vemos que es un bloque que está teniendo mucha demanda. Es un bloque muy interesante y además que es una opción de monetizar la inversión en Wi-Fi en estos tiempos tan complicados, ¿no? Así que cedo la palabra a mi compañero Pablo Aguilera para que nos cuente más detalles y agradeceros de nuevo que estéis aquí hoy. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta sesión me gustaría que fuera un poco especial y me gustaría que sirviera para aclarar dudas, poner contexto, delimitar espacios y que sirva incluso como fuente de información y como apuntes para que todos los asistentes, si en algún momento tienen que tener una reunión relacionada con este tema o tienen que resolverle dudas a un cliente o iniciar un proyecto con un partner relativo a la Location Analytics y todo lo que conlleva, pues pudiera hablar con propiedad. Pudiera hablar con propiedad del problema de las MAC aleatorias, de cómo se está incurriendo en un comportamiento cada vez más difícil de revertir por parte de los fabricantes de dispositivos móviles, por qué dejar la responsabilidad en el lado del usuario no es buena idea y por qué nosotros abogamos por dejarla en el lado de la red y todo este tipo de cuestiones. Bueno, la analítica Wi-Fi a nadie le puede caber duda de que es uno de los hot topics en TIC, en tecnologías de información y comunicaciones, en los últimos años. No es algo de 2020, no es algo de pandemia, aunque la crisis a raíz del COVID-19 y de la situación de pandemia y pospandemia, pues está acentuando la necesidad de este tipo de soluciones para controlar aglomeraciones, distancia social, etc. No obstante, un consejo que estoy de acuerdo en que os va a ser útil es que no debemos pensar en soluciones exclusivamente para un mundo en pandemia. Cuando todo el mundo esté vacunado y cuando ya afortunadamente no nos acordemos de estos malos meses, vuestros clientes y vuestros partners van a seguir necesitando de soluciones de analítica, de recuento de personas, de localización, de tracking, de mapas de calor. O sea, no es una solución que sirva solo para ahora, sino que va a servir en el futuro. Sin embargo, ¿qué nos dicen los integradores de sistemas y los proveedores de servicios de Internet? Pues nos dicen que el presupuesto que les queda, el margen que les queda cuando van a un proyecto de este tipo, un proyecto Wi-Fi con localización, o un proyecto de destino turístico inteligente, o un proyecto para una estación de tren, el margen que le queda es muy poco. Y es muy poco porque la mayor parte del beneficio se la queda el fabricante del punto de acceso y bueno, al final el que ha ganado el proyecto, el que ha desplegado el proyecto, que es el integrador o el proveedor de servicios, se queda con un margen muy pequeño. En Galgus pensamos que hay que democratizar el acceso a funcionalidades premium, como puede ser la localización, el recuento de personas, la generación de mapas de calor, etc.
la analítica de localización en general, hay que hacerla accesible a todo tipo de proyectos, desde una pequeña frutería que quiere simplemente contar la gente que llega, hasta un estadio de fútbol o un aeropuerto. Sabemos que hay muchas tecnologías válidas para hacer recuento, localización, mapas de calor, todo lo relacionado con Location Analytics. Y todas son válidas y todas son complementarias. Podemos clasificarlas según lo complejo que sean. Pues mira, vamos a utilizar un LiDAR y además cámaras en infrarrojo, en 3D para hacer estimación volumétrica. Hay muchas tecnologías. Pero bueno, yo creo que Wi-Fi parte de una buena situación en este contexto porque puede utilizarse la infraestructura Wi-Fi que ya existe en un sitio o una nueva que vas a instalar en una ciudad. Reduces los costes de operación y los costes de adquisición enormemente. Todo el mundo lleva un dispositivo Wi-Fi en el bolsillo. Hay casi 10.000 millones de dispositivos Wi-Fi en el mundo, mucho más que humanos, y esta tendencia va a ir creciendo. La precisión y la robustez para la mayoría de las aplicaciones es aceptable. No tienes una precisión del 100%, pero es bastante aceptable para la mayoría de las aplicaciones. Y el usuario objetivo no tiene que hacer nada. No tienes que pedirle que se instale una aplicación, que te dé permisos, que active su Bluetooth. Simplemente ni se entera de que está sirviendo a un bien que es el hacer analítica de localización, pues para lo que necesite el negocio o para lo que necesite la administración. Creo, y esta es la primera idea clave que quiero que os llevéis hoy, es que depender de acciones del usuario no es buena idea. Sería muy fácil decir que todo el mundo se instale una app con GPS y me dé permiso para acceder a sus datos, pero eso no funciona y no es legal, al menos en Occidente. Hemos visto en este sentido fracasar iniciativas como Radar COVID que le dejan toda la responsabilidad al usuario final. El usuario final, aunque tenga buena voluntad, se lía, no está atento, es receloso con qué va a pasar con sus datos y en este sentido, pues Radar COVID no está funcionando, es una pena, y pongo Radar COVID como ejemplo de aplicación que deja la responsabilidad en manos del usuario, no como ejemplo de Location Analytics, porque nosotros enfocamos este problema desde un prisma totalmente diferente. Es ejemplo de aplicación que deja la responsabilidad en manos de los usuarios. Y es un paradigma con el que yo creo que no se va a ningún lado. En ese sentido, la analítica de localización es un problema que está abierto en la industria y en cualquier caso, dejar ese paso en manos de los usuarios no es buena idea. Lo mejor es que la red se encargue de hacer eso con su inteligencia y el usuario sea alguien pasivo en este sentido. Podemos diferenciar los dispositivos móviles Wi-Fi en dos estados diferentes, dispositivos conectados o asociados a la red y dispositivos no conectados o no asociados a la red. Los dispositivos conectados se lleva haciendo analítica con ellos pues, muchos años. Son fáciles de contar, ya que los puntos de acceso llevan esa cuenta. Y la localización por trilateración es compleja, bueno, es un poco técnico, pero básicamente se hace cuando distintos puntos de acceso son capaces de escuchar tramas que emiten un dispositivo móvil. Será más o menos fácil dependiendo de esta comunicación como sea, pero bueno, en general se puede hacer trilateración, se puede hacer localización de dispositivos conectados a la red sin mucho problema. Los dispositivos no conectados o no asociados a la red Wi-Fi son simplemente gente que pasa cerca de nuestros puntos de acceso con el móvil en el bolsillo, ni siquiera lo está usando, ni siquiera tiene por qué tener la intención de conectarse a la red, simplemente pasan cerca. Y el santo grial de la analítica Wi-Fi es hacer recuento, localización, mapas de calor e inteligencia contextual encima con estos usuarios que simplemente están cerca. ¿Vale? Hay muchísima literatura. Si queréis después las preguntas podemos aclarar algunas dudas sobre esto, pero bueno, al final es un problema abierto y que es imposible de resolver al 100%. ¿Por qué? Porque muchos dispositivos móviles simplemente están completamente inhibidos, completamente en silencio
y no emiten ninguna señal y no se les puede estimular de ninguna forma. En ese sentido, yo creo que todos aceptamos que hacer analítica con dispositivos no conectados nunca se va a llegar al 100% de la precisión. Como decía, esto depende de la batería que les quede, si tienen el botón de Wi-Fi o GPS encendido o no, aunque no es un requisito imprescindible, si tienen la pantalla bloqueada, si tienen cobertura. Y bueno, esto es algo abierto en el estándar, no hay unas pautas que diga 802 IEQ 802.11. Oye, hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Cada fabricante lo hacen como quieren. Lo que nos importa a nosotros, esto distorsiona las medidas de analítica. Y bueno, es legítimo por parte de los fabricantes de dispositivos, pero nosotros queremos revertir en mayor o menor medida esta distorsión de las analíticas, aceptando que es imposible llegar a un 100% de precisión. Hay una problemática adicional que os sonará a muchos, y es que, bueno, las medidas están distorsionadas por casuística de los dispositivos móviles, pero también están distorsionadas porque los dispositivos móviles modernos falsean, randomizan, aleatorizan sus direcciones MAC. La dirección MAC, ya sabéis que es un identificador único de un dispositivo de telecomunicaciones y sería algo así como la matrícula del coche, ¿ok? Los dispositivos móviles modernos como iOS, Android o Windows en sus versiones de los últimos 2 o 3 años falsifican esta dirección MAC, primero cuando los dispositivos no están conectados, están simplemente moviéndose cerca de nosotros, falsifican esta dirección MAC con mayor o menor cadencia, con mayor o menor complejidad. Por lo tanto, contar direcciones MAC no es una buena idea para contar personas. Yo podría estar contando 500 direcciones MAC cuando hay una sola persona. ¿Por qué? Porque el dispositivo de esa persona está continuamente rotando, continuamente cambiando su dirección MAC y poniendo en apuros a los sistemas de recuento. Y bueno, ante esto algunos fabricantes clásicos han dicho, mira, ya no se puede hacer analítica con Wi-Fi, y otros fabricantes clásicos han dicho, aceptamos que vamos a tener recuentos absurdos. Galgus dice, vamos a desarrollar tecnología, vamos a innovar, y en este sentido tenemos 3 patentes que mitigan en parte este problema, y por eso podemos decir que nuestra analítica Wi-Fi es mucho más robusta que otras soluciones clásicas que simplemente se dedican a contar direcciones MAC, o a obviarlas, que tampoco es una buena idea. No es una buena idea obviarlas porque la mayoría de los dispositivos modernos lo hacen, aleatorizan direcciones MAC. Es un problema ante el que no podemos mirar para otro lado. Por hacer un símil, imaginaos que queremos contar matrículas de coche, ¿vale? Queremos saber cuántos coches va a haber aquí y empezamos a contar matrículas. Bueno, aquí tengo una, aquí tengo tres matrículas más, aquí tengo 6 más, ya van 7, y bueno, llega un momento en el que yo cuento pues casi unas 20 matrículas. Un sistema que se pusiera a contar matrículas, que se fiara de las matrículas de los coches, pues al final podría contar 20, 30 coches cuando en realidad solo hay 6 en la foto. Por tanto, fiarse de las direcciones MAC de los dispositivos móviles, fiarse de las matrículas de los coches en un mundo en el que los coches fueran cambiando la matrícula continuamente, no es una buena idea si quieres hacer una analítica robusta. ¿Cómo ha evolucionado esto? Bueno, pues esto no es algo nuevo, viene pasando en los últimos 6-7 años, pero cada vez el comportamiento es más agresivo, es más difícil de revertir, y en los últimos 2 años hemos notado, y muchos de vosotros lo habréis visto, que ya esta aleatorización, esta falsificación no se produce únicamente cuando no están conectados, cuando simplemente pasan por allí cerca, sino también Android 10 y 11 y iOS 13 y 14 y Windows 10 están aleatorizando, están randomizando sus direcciones MAC en conexión. Esto es un mundo nuevo en el cual incluso Apple se pasó de frenada y tuvo que dar marcha atrás en otoño de 2020 porque ya no solo aleatorizaba las direcciones MAC en conexión cuando conocían una nueva SSID, una nueva red, sino que cada 24 horas rotaban esa dirección MAC. Esto rompía
todos los sistemas clásicos de autenticación, la mayoría de los portales cautivos, y rompía un montón de aplicaciones. Entonces, Apple dio marcha atrás y bueno, ahora mismo es un problema, pero que muchas empresas que se dedican a portales cautivos, a temas de autenticación, habrían visto como su negocio desaparecía si Apple hubiera seguido en esa línea. Aún así, el problema es importante. Tenemos aleatorización antes de la conexión, incluso aunque no quieras conectarte a la red, y tenemos aleatorización en conexión. Es un problema bastante complejo, como podréis ver. ¿Podemos ignorar esto? No, no podemos ignorarlo porque el 90% de los dispositivos iOS y el 45% de los dispositivos Android hacen esto. Estos son datos de hace un mes. Seguramente esto vaya más y dentro de un año pues ya estará prácticamente al 100%. Es algo a lo que no se va a volver atrás. Y bueno, son dificultades que nos pone la vida, pero para eso estamos las empresas con una fuerte componente de I+D, de innovación, para idear, darle a la cabeza y conseguir revertir estos comportamientos para darle a nuestros clientes y a vuestros clientes la mayor información, la información más fiable posible, sabiendo que nunca se puede llegar al 100%, pero sí es importante tener información fiable para sacar tendencia y tomar decisiones de negocio. Si esto es lo que tenemos ahora mismo y un sistema clásico de recuento Wi-Fi simplemente va a contar equivocándose, Galgus no hace eso. Galgus dice, bueno, nosotros no nos fiamos de las direcciones MAC que exhiben los dispositivos móviles, no nos fiamos, conocemos el problema y no nos fiamos de eso. Entonces, aunque no puedo contar el ingrediente secreto de la receta, porque hay 3 patentes y una más en preparación sobre esto, somos capaces de revertir gran parte de esta distorsión. Y de esta forma podemos dar analíticas mucho más fiables a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes y partners. ¿Por qué? Porque en lugar de ese problema de que contaba cientos o miles de dispositivos cuando había pocos, en lugar de eso, yo no me fío de esas direcciones MAC que sueltan con alegría los puntos, los dispositivos que están cerca, y utilizo otra forma. Hago un análisis mucho más profundo del dispositivo y no me fío de esa dirección MAC falsa. Así que los dispositivos conectados a la red Wi-Fi somos capaces de estimularlo para tener información fresca, información actualizada de esos dispositivos para poder localizarlos en tiempo real, contarlos. Estos son capturas reales de algunos eventos pre-COVID, cuando se podían juntar cientos o miles de personas en una sala de congreso o en una oficina. Y bueno, nuestros clientes están disfrutando de ese tipo de analítica desde hace ya años. Para los dispositivos no conectados, como digo, no nos fiamos de simplemente contar o localizar direcciones MAC porque no son fiables y en ese sentido, en la última release hemos añadido pues, el recuento de personas en las inmediaciones de la red, también la generación de mapas de calor para ver pues, dónde se acumula la gente, ya digo, sin que estén conectadas, simplemente con el dispositivo que lo lleven encima es suficiente. Y esto se puede reproducir como en una película, le das a play y ves todo lo que está pasando en tu red, en una traza histórica, pues durante los últimos minutos, horas, días o semanas. Esto es muy sencillo de desplegar, es plug and play. Coges los APs, los sacas de la caja, los instalas, en cuanto los APs tienen acceso a internet, se conectan al cloud, se dan de alta y tú entras en la plataforma de la nube, subes el mapa, arrastras los APs y ya tienes el sistema funcionando. No hace falta calibrar, no hace falta una campaña de fingerprinting radio, ni siquiera decirle las paredes, decir el material de las paredes. El propio sistema se hablan entre ellos los nodos gracias a nuestra inteligencia distribuida en los puntos de acceso y se adapta mediante un algoritmo de Machine Learning al entorno de propagación y con eso no hace falta decirle las paredes o decirle las distancias. Simplemente arrastras los nodos y ya estás disfrutando del sistema en tiempo real. Una duda que me suelen preguntar habitualmente,
Galgus ofrece su producto en dos sabores o en dos enfoques. El 99% de los proyectos son de este tipo, tipo 1, en el que tú compras los puntos de acceso de Galgus para tu proyecto o vas con Galgus a un concurso público para montar, no sé, un aeropuerto nuevo o una estación de tren o un centro comercial. Compras el producto, lo sacas de la caja, todos los productos de Galgus tienen incorporado nuestro software dentro y tienen acceso a la plataforma de la nube. Y para proyectos especiales, Galgus, que es una empresa con un alto componente de innovación, ofrece su solución como puro software que se instala en puntos de acceso especiales para escenarios especiales. Oye, tengo un punto de acceso para avión y quiero toda vuestra inteligencia y todas vuestras features en mi punto de acceso para aviones. Tengo un punto de acceso para submarinos y quiero todo lo que vosotros proporcionáis en mi punto de acceso para submarinos. Nos reunimos, hacemos la integración y ya, digamos, despiertas todas esas nuevas características en tu punto de acceso para un escenario muy concreto. La API REST. La API REST es una metodología para acceder a información de nuestro sistema y consumir información de nuestro sistema. O sea, tú puedes volcar información y consumirla para hacer visualización, para hacer analítica más avanzada encima. Tenemos muchos partners que lo que quieren es construir servicios adicionales encima. Oye, yo quiero construir servicios de marketing que me marquen el tiempo de permanencia de un cliente, que me lo segmenten por distancia o que me lo perfilen si es alguien que se ha parado frente al escaparate o si pasa mucho tiempo en la tienda. Todo este tipo de cosas se puede construir encima. Hacer tracking para hospitales, por ejemplo, seguimiento entre distintas sedes para pueblos en destinos turísticos inteligentes. Todo lo que se os ocurra se puede construir encima de estos sistemas. Y un paso más allá, podemos construir inteligencia contextual adicional encima del sistema. Tú ya no solo puedes calcular métricas adicionales, sino puedes hacer predicción, puedes prescribir acciones, puedes predecir cuándo alguien que te visita habitualmente va a dejar de ir, puedes hacer alarmas por superación de aforo presente o futura, puedes hacer geofencing para que surjan avisos cuando alguien entra o sale de una zona restringida. Y tenemos en Roadmap muchas más cosas en preparación por hacer algún spoiler del año. Muchas de estas analíticas que hemos hablado en la transparencia anterior, como lo que tiene que ver con tiempo de permanencia, churn rate, engagement, todo esto queremos que esté disponible en nuestra plataforma como un producto Galgus, aunque, bueno, siempre habrá oportunidad para hacer analítica adicional encima de eso. Y hacia la segunda mitad del año queremos mejorar el sistema de triangulación combinándolo con medidas finas de tiempo, con 802.11c, estimar flujos de personas, geofencing, y el año que viene centrarla con el equipo de investigación, el equipo de desarrollo, centrarla en la predicción y en prescripción de acciones. ¿Dónde puede ser interesante llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no?, que comentaba Pablo? Queremos comentaros algunas de las aplicaciones que nosotros vemos bastante interesantes, como pueden ser, por ejemplo, colegios y centros educativos. A día de hoy siguen recibiendo estudiantes y sin duda tener esta información pues, puede ayudar a mejorar el funcionamiento de los centros y mejorar las entradas y salidas y la gestión del mismo. De igual forma, la misma aplicación podemos darla a universidades y centros de convenciones. Galgus ya tiene su tecnología instalada en el centro de convenciones más grande de Andalucía y estamos deseando seguir avanzando en nuevos proyectos. En pueblos y zonas rurales, Galgus ya cuenta con más de 40 con su tecnología instalada, donde podemos ver en el mapa con la diferente representación por puntos. Y bueno, todos los proyectos que surgen ahora de Smart Cities son sin duda bastante interesantes. En hoteles y resorts de lujo contamos ya con bastantes casos de referencia en toda Andalucía y vemos que también es una aplicación interesante para seguir avanzando. En hospitales y centros sanitarios no tenemos ningún proyecto a día de hoy, pero tanto para hacer tracking como para control de aforos y salas de espera estamos recibiendo mucha atención y mucho interés.
estaciones de tren, de metro, puertos y aeropuertos. Son sin duda algunos de los escenarios en los que vemos a día de hoy bastantes aglomeraciones, ¿no? Proponemos la solución de Galbus como medio para intentar mejorarla y también para conseguir todos estos datos tan interesantes que pueden llevar a mejorar el funcionamiento de los mismos. Galbus cuenta con las principales estaciones, algunas de las principales estaciones de España en un reciente proyecto que ganamos el año pasado. Y sin duda contar con este tipo de funcionalidades es un diferenciador para tener nuestra tecnología allí y creciendo a nivel nacional e internacional. Muy bien, pues muchas gracias a todos y aquí estamos disponibles para vuestras preguntas. Muchas gracias.